¿Alguna vez te has preguntado si el gobierno es malo? ¿Te has preguntado si las manos que te cuidan pueden ser tu peor pesadilla? ¿Consideras que eres una persona de mente fuerte? Los gobiernos están hechos para servir al pueblo y por el pueblo. Son el nivel más alto de la sociedad que ayudan a su pueblo a que vivan mejor y a protegerlos. Pero ¿qué pasa si tu propio gobierno te utiliza para fines asquerosos? ¿Qué pasaría si tu propio gobierno, que debería cuidarte, es tu propio verdugo? Recuerda, niño, que la próxima vez que alguien te diga, el gobierno no haría eso, claro que lo harían. Imagina que estás caminando tranquilamente y de un momento a otro te percatas de algo extraño. Un auto que te sigue lentamente y en la calle puedes ver hombres con sombrero en cada esquina. Tu corazón se comienza a agitar y te comienza a recorrer un miedo de que esto no debería de estar pasando. Tratas de correr y te acercas a un auto de policía y es inútil. Te entregan a los hombres del sombrero y estos te inyectan algo que te duerme al instante. De pronto despiertas en una cama atado y con doctores inyectándote cosas en tu cuerpo y cada vez pierdes más la cordura. Te preguntas el por qué no puedes respirar siquiera, gritar tampoco. ¿Y por qué te hacen esto? ¿Qué hiciste para merecer esto? ¿Todos tus sueños nunca se cumplirán? Y lo único que puedes ver es un cuarto vacío abandonado y tú en una camilla donde cada vez te desvaneces más. Y después de eso, nada. Eres un vegetal que no puede racionalizar y solo estás destinado a morir, y lo peor es que no sabes por qué. Esto es lo que vivieron miles de personas en Estados Unidos, en Canadá y inmigrantes en los años 50. Todo gracias a los intereses de un gobierno asqueroso que le interesaba un proyecto bajo un nombre clave llamado Proyecto Artichoke, que 3 años después sería llamado el Proyecto MK Ultra. Antes de comenzar, te recomiendo suscribirte. Subo contenido muy constante y puedes seguirnos en Spotify, donde hay contenido que sé que te va a encantar. El origen del proyecto MK Ultra tiene un trasfondo en la época de la Guerra de Corea, en 1950, que fue parteaguas de la Guerra Fría, cuando el bando enemigo de los Estados Unidos y Corea del Sur, bando conformado por Corea del Norte, Unión Soviética y China, tomaban prisioneros y empleaban tácticas de control mental para que se quedaran a pelear para sus bandos y que dieran sus secretos al enemigo. A lo cual Estados Unidos no quería quedarse atrás y que sus agentes dieran secretos de Estado tan valiosos para Estados Unidos. Y gracias a esto se dio inicio a uno de los proyectos más sádicos del planeta y nos muestra de nuevo que la realidad supera la ficción y que realmente no debes de temer a los muertos, sino a los vivos. El proyecto MK Ultra fue un proyecto ilegal, con experimentos humanos hechos por la CIA y financiados por el gobierno estadounidense a sus propios ciudadanos. Tomaban gente con pocos recursos, personas sin familia o amigos, pacientes psiquiátricos porque al final de cuentas estaban locos, mujeres embarazadas e incluso niños o ancianos. Cualquier persona que no diera problemas era buen conejillo de indias, reemplazable y desechable. El objetivo principal era el control mental y la manipulación de las mentes, para que los prisioneros tomados por Estados Unidos dieran información valiosa para el gobierno y que los agentes de parte de Estados Unidos fueran inmunes a cualquier tipo de método para sacarles información. Y en este proyecto los métodos que se utilizaban era cualquier medio, tanto la hipnosis, aislamiento, lavado de cerebro, drogas, tortura, choques eléctricos, abusos físicos de cualquier tipo, y en serio digo cualquier tipo, abuso psicológico, privación del sueño y muchas otras más atrocidades a los pobres sujetos de prueba, porque no eran tratados como ser humano, y durante 22 años, a lo cual sabemos de manera oficial, eran sometidos a procedimientos infernales, además de drogarlos al punto que no podían reconocerse a sí mismos, donde estaban vulnerables, dóciles y podían hacer con ellos lo que fuera.
o las personas que durante el trayecto el cerebro de estas se rompía tanto que eran básicamente infantes, fáciles de controlar. Además, si crees que ser secuestrado por tu propio gobierno y llevado a un lugar abandonado donde experimentan contigo suena horrible, lo peor es que los que solían suministrar las drogas y más no era personal médico especializado, eran agentes de la CIA, lo cual llevó a un sinfín de muertes. Si tenías mucha suerte, morías drogado, y si no, vivías un horror más, hasta que murieras por una mala dosis o que tu cuerpo no resistiera más. Y la peor de todas es que sobrevivías, pero quedabas relegado a ser una persona en la profunda locura, sin recordar la persona que alguna vez fuiste o lograste ser. Hubo miles de personas que quedaron locas, incluso personas que murieron, y lo peor es que estas personas fueron desaparecidas porque una vez que te llamaban, jamás volvías a casa o volvías completamente loco. Y lo peor de este caso es que no era necesario siquiera que te raptaran para que fueras un sujeto de prueba para ellos. Decir que aquí solamente participaron agentes de la CIA se queda corto, ya que hubo médicos en hospitales, agentes de la CIA, e incluso prostitutas que trabajaban para la CIA. Reclutaban a las prostitutas para que éstas llevaran a las personas a una casa de seguridad donde se drogaba a los que iban con las prostitutas por medio de sus tragos. Después de ahí no salías nunca más, o en casos extremos te suministraban drogas por casi 3 meses sin parar, las 24 horas del día, y si bien te iba, te llenaban de alcohol, te golpeaban y dejaban el rostro destrozado, y lo triste es que no recordabas nada, como si esas personas hubieran logrado hacer que no recordaras específicamente ese momento. Tenías una amnesia total en el cual no recordabas absolutamente nada, y en el peor de los casos no recordabas ni siquiera tu identidad. Esta atroz operación era llamada Clímax de Medianoche, y entre tantas operaciones, la peor de todas y más repugnante fue la que se llevó a cabo en el Hospital de Canadá, en el hospital psiquiátrico Allan Memorial Institute, donde las mentes de muchos pacientes que daban a llegar a ese lugar con la esperanza de mejorar eran completamente destruidas y a veces simplemente morían. Los pacientes que ingresaban al instituto con problemas menores como ansiedad, depresión postparto, donde las personas, si bien no estaban del todo bien, estaban conscientes de su situación, esperanzados a poder mejorar, y sus familias los esperaban con mucha impaciencia de que estarían mejor una vez que salieran. Pero después de ingresar, los llevaban a un dormitorio donde se les inducía un coma químico durante meses. Justo después de despertar, los pacientes eran puestos en terapias de choques eléctricos en un 50% más elevado de lo que ya era considerado peligroso. Y todo esto con el fin de reducirlos a un estado vegetal y dóciles, y después drogarlos con LSD, PSP y muchas otras más drogas desconocidas. Después eran encerrados en un cuarto con grabaciones negativas como "Mi madre me odia" o "Eres una basura", y otras que eran para comportarte, como "Debes portarte mejor" o "Soy un buen chico". Todo esto encerrados completamente a oscuras con una camisa de fuerza para no sentir nada, y estas grabaciones eran repetidas las 24 horas del día sin parar, y al final los pacientes estaban en un estado infantil, como niños dóciles y obedientes, además que algunos no recordaban siquiera cómo ir al baño y necesitaban tener un pañal. Otros pacientes no tienen memoria de cuando estuvieron ahí, olvidaron a sus familias, y los pacientes creían que los agentes médicos eran sus padres, a pesar de que los médicos y agentes eran mucho más jóvenes que ellos. Otros presentaron amnesia permanente, incapaces de reconocerse en un espejo. Lo peor de todo es que el proyecto no se dejó, básicamente porque estaba dando resultados. Y el gobierno estaba maravillado, dio millones de dólares y se abrieron nuevos estudios, y cada uno era peor que el anterior, lo que condujo a suministrar más drogas cada vez más fuertes que hacían que pudieras morir o simplemente quedar loco. Gracias a este apoyo se comenzó a usar el programa con objetivos diferentes. Ahora se daban el tiempo de ser más sádicos y terminaron teniendo muchos más proyectos. Al inicio era el proyecto Shatter, que era la prueba de drogas nuevas y drogas para buscar
buscar un suero de la verdad durante el interrogatorio, y en el proyecto se experimentaba con seres humanos y animales. El proyecto MK Delta, que fue el sucesor del MK Ultra y buscaba el control mental para la interrogación y para amenazar a las personas y desacreditar o deshabilitar a un pobre infeliz que tuvieran en sus manos. El proyecto MK Naomi, que fue el sucesor del proyecto MK Delta, en general buscaba hacer armas biológicas y venenos en casos de guerra, con el fin de incapacitar o matar objetivos, y durante los 22 años que estuvo en pie el proyecto, pudieron crear una droga que pudiera hacer perder la cordura y credibilidad de sus víctimas. En caso de que alguien famoso hable de más, y así aquel que la tomaba parecía una persona errática y con movimientos extraños, y también sustancias que aumentaban la concentración y la claridad mental de sus agentes. Hicieron drogas que pudieran eliminar el efecto del alcohol para no emborracharse, y otra droga que potenciaba enormemente el efecto del alcohol, con el fin de que los agentes pasaran desapercibidos y todos tomaran cantidades industriales de alcohol y no sospecharan de ellos. Materiales que podían simular síntomas de enfermedades, con el fin de poder hacer creer que alguien tenía un síntoma de estar enfermo y inducir miedos. Pudieron hacer materiales que ayudaran a hacer que una persona cayera en un estado de hipnosis de una manera rápida y sencilla para tener un zombie sirviente. Sustancias que hacían resistentes a los agentes ante el lavado del cerebro, con el fin de que si son capturados no digan ni una sola palabra. Materiales y métodos físicos que producen amnesia a largo plazo o a corto plazo, con el fin de que si te raptaban y experimentaban contigo, te tiraran en una esquina con alcohol, el rostro golpeado y no podrías recordar absolutamente nada. Métodos para tener una persona o personas en estado de pánico y confusión, para tenerlos dóciles y con miedo. Crearon sustancias que podrían generar parálisis en todo el cuerpo y anemia aguda, para poder tener certeza de que a quien se le suministrara no pudiera moverse sin la necesidad de amordazarlo. Sustancias que producían euforia pura, para que sus agentes fueran más temerarios y hacer cosas que jamás hubieran hecho. Drogas que causaban confusión mental para que la persona que tomara la dosis no pudiera cuestionar nada y fuera un borrego obediente a su amo. Sustancias que reducen la ambición y la eficiencia laboral, que vuelven a la persona más inteligente en un tonto, y la píldora Knockout, que era capaz de generar amnesia con el propósito de que pudiera ser utilizada por los agentes y pudiera ponerse una dosis en el cigarro, bebida, comidas y muchas más. Si los experimentos fallaban, morías, y si no, seguías siendo sujeto de pruebas hasta que murieras, y si no, tu final era obvio, no saldrías vivo. Tiempo después, el New York Times y el Washington Post sacaron información del proyecto ya que lo investigaban secretamente. Rápidamente la CIA lo negó y comenzaron a destruir documentos del proyecto, pero el FBI los detuvo y no pudieron borrar más de 20,000 documentos del proyecto MK Ultra, y el líder de la investigación del proyecto MK Ultra, llamado Frank Olson, misteriosamente se tiró por la ventana de un edificio horas después de que el FBI llegara por él. Era una muerte bastante conveniente, que a fechas de hoy, en su autopsia, se encontraron golpes en el cráneo que fueron hechos antes de la caída del edificio, y ya podemos saber lo que sucedió con el tipo. Hasta la fecha, la CIA sabía que todo lo que hacía rompía toda ley moral, ética y legal para su experimento, y los muy asquerosos fingieron inocencia. Y hasta la fecha, pocos de los sobrevivientes no reciben disculpa o compensación por el trato inhumano que se les dio. Y sobre la cantidad de muertes que causó el proyecto por intereses políticos asquerosos, no se habla, pero se sabe que son miles de muertos en el patio trasero de la CIA, y que todo lo que sabemos es solo una parte de los documentos que se destruyeron, y que el gobierno no dará más información o más detalle del proyecto. Pero si fueron capaces de hacer eso, sin duda, hicieron más cosas que no están en los registros, y qué tipos de proyectos asquerosos estén haciendo en este momento. Gracias a este proyecto abominable, podemos decir que la realidad supera la ficción. La próxima vez que alguien te diga, el gobierno no haría eso, claro que lo haría. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, te recomiendo suscribirte y dejarme un like.
y comenta qué tal te pareció el video para traer más contenido así. Recuerda seguirnos en Spotify, donde tengo contenido exclusivo que sé que te va a encantar. Yo soy Atomic y te deseo muy buenas noches.